a venir buscando en la palabra, en el libro de Marcos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En su capítulo 9, versículo 43. Leemos la palabra dándole gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Así como hemos leído la palabra, aquí Jesús estaba hablándole a los apóstoles. Como Él siempre hablaba en parábolas. Ellos siempre tenían aquella sed de querer saber más. Así como nosotros tenemos esa sed de querer saber más qué es lo que podemos hacer para entrar al reino de los cielos. Amén. Porque día tras día Dios tiene que ir trabajando con cada uno de nosotros. Sí. Y este consejo el Señor se lo daba a los apóstoles. Pero hoy es para cada uno de nosotros. Sí, amén. Pero quizás las personas allá afuera pueden decir, pero ¿cómo voy a cortarme mis manos? Es que el Señor aquí no hablaba carnalmente. Aquí estaba hablando espiritualmente, porque nosotros delante de la presencia de Dios, desde que reconocemos y aceptamos, tenemos que saber que para el pecado estamos como mutilados. Las manos y nuestros pies ya no nos tenemos para el pecado. Para Dios tenemos todo, que darle todo nuestro cuerpo. Porque Jesús decía, si tu mano te fuere ocasión de caer. Ustedes saben que todo, primeramente cuando llega algo a nuestra mente y nuestras manos empiezan a querer tocar el pecado. Quizás qué clase de pecado podríamos decir. Sabemos que la televisión tiene algo que si usted no presiona con su mano, no puede ser encendido. Entonces tenemos que alejarnos completamente. Si nuestra mano nos es ocasión de caer, quizás no pueda hacer en la televisión, en cualquier cosa, quizás cosas que estemos mirando que no le agrada a nuestro Padre Celestial. ¿De qué nos sirve quizás poder entrar al reino de los cielos? Dice, al infierno, perdón, con todos nuestros miembros. ¿Por qué no apartarnos del pecado? ¿Por qué no separarnos? Quizás hoy ya no es la televisión, ya no es eso, pero aquí Jesús solamente daba lo más específico, las manos, nuestros ojos, nuestros pies. Pero ¿qué es lo que hay dentro de nosotros? Aquí no habla quizás si tu corazón te es ocasión de caer, porque sabemos que cuando venimos a los caminos de Dios y le recibimos, esta palabra empieza a limpiarnos. Amén. Pero lo de encima a veces es tan fácil abandonarlo. A veces aquella pintura, aquel maquillaje que a mí, eso yo lo dejo como nada. Quizás un pantalón, un juego de fútbol para los hombres, pero ¿qué hay dentro de nuestro corazón? Eso es lo que más interesa, eso es lo más importante, que el enemigo ahí día tras día ha llenado esa bolsita con esas piedras de pecado. Quizás aquí Jesús solamente hablaba de estos miembros, pero sabemos que si todos son los miembros de Cristo, tiene que estar nuestro corazón también con Él, tiene que estar nuestra mente, todo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque somos creación de Él. Aquí Él hablaba solamente así, diciendo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Que da a entender que estas manos ya no pueden ser utilizadas para cosas de pecado. Ya no pueden ser utilizadas, quizás teníamos tantas adicciones.
¿Para qué usábamos estas manos? A lo mejor los que fumaban para fumar, los que tomaban para tomar, pero hoy ya venimos a hacer como que estamos mancos delante de la presencia de Dios. Amén. Estamos mancos, ¿por qué? Porque ya las cosas del mundo para nosotros es como quizás si anduviéramos atados, pero sabemos que no es atado, sino que hemos dado el todo por el todo. Por eso es que vino a este mundo a entregar su vida por cada uno de nosotros. Sí, amén. ¿Por qué? Porque estos miembros antes servían al pecado. Antes y hoy que Dios nos ha llamado, ya no podemos ser así. Ya nuestras manos ya no tienen que funcionar para el Facebook, para tanta vanidad del diablo que hoy en día está fluyendo en la juventud, y no solamente en la juventud, sino para cada hombre. Quizás hasta los ancianos están ahí adictos. Esa es una adicción. Aunque eso duela, tiene que dejarse. Si usted quiere entrar al reino de los cielos, tiene que abandonar todo el pecado. Tiene que hacer que está mutilado ante la presencia de Dios. Amén. Porque una persona quizás tomando en la carne, pero ¿cómo yo voy a cortarme mis dos manos? No, es que no se trata de eso. Se trata de no ir con nuestras manos a tocar el pecado. Sabemos que sí pecamos, pero a veces nosotros queremos estar tocándolo y bien sabemos que aquello nos hace daño. Sabemos que lo que estamos haciendo es algo malo ante la presencia de Dios, pero no queremos dejarlo. La salvación no es algo tan pequeño y podemos perderla. La salvación podemos perderla. Y por eso Jesús daba este consejo: si tu mano te es ocasión de caer, ya no la usemos para hacer cosas. Miren las pandillas ahí, ¿para qué las usan? Para hacer ahí signos y tanta cosa. Por eso Jesús hablaba así. Tenemos que presentarnos, que nosotros sabemos que para el mundo estamos muertos, pero para Cristo estamos vivos, porque desde el día que lo recibimos a Él, tenemos vida y vida en abundancia. Porque antes estábamos muertos cuando estábamos en el mundo, pero más ahora, como dice en el libro de Gálatas 5:24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. No nos equivoquemos que vayamos a decir todas las iglesias son de Cristo. Sí, el nombre sí lo llevan, así como aquellas iglesias en el Apocalipsis cuando les hablaba, tienes nombre de que vive, pero estás muerta. Así están hoy en día y afuera, que dicen adoramos a un Cristo de poder, pero no hay frutos en esas almas, no se ve un cambio, aún el mundo está dentro de los altares. Sí, amén. Y que lo que nosotros queremos, si queremos entrar al reino de los cielos, no es por un privilegio. Esos privilegios por misericordia Dios nos llama a que le sirvamos. El privilegio no va a salvar a nadie. Lo que le salva es la obediencia. Lo que lo salva es negarnos al mundo por completo. Gloria a Dios. Yo sé que no es fácil, pero cuando Dios los ha transformado, tienen que haber esos frutos. Tiene que esa carne haber sido crucificada. ¿Por qué? Porque Él vino a ser crucificado por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por todo lo que nosotros hacíamos. ¿Y por qué hoy no darle la honra de vida que Él se merece? Si antes al enemigo le hacíamos caso a todo lo que nos dijera, pero a la voz de Dios cuesta entenderla. Nos hacemos quizás oídos sordos. Por eso la palabra de Dios siempre en el libro de Apocalipsis dice: el que tiene oído, oiga. ¿Por qué? Porque el oído carnal nunca va a querer escuchar una exhortación. El oído carnal siempre va a querer escuchar bendición, y aún estando en pecado. No podemos, hermanos, estar recibiendo bendición cuando la exhortación viene. Es que algo está pasando en nuestra vida. Es que aún no hemos sido mutilados al pecado. Es que aún hay miembros que se mueven tras esas concupiscencias de este mundo. Sí, amén. Jesús hablaba así a sus discípulos: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno. Queda a entender que si estamos usando estas manos para hacer pecado, al infierno vamos a ir. Dios nos está hablando que es un consejo que tenemos que tomarlo, que la santidad se refleje en nuestra vida.
Que la santidad se refleje. Si quizás aquí no habla de que nuestra boca nos... ¿Cuál es el significado de esta palabra? Aquí arriba dice ocasiones de caer. Da a entender que esas son las cosas que hacen caer al cristiano. Esas son las cosas que a uno quizás cuando aspira tanto deleitarse en este mundo, queremos estar deleitándonos en el Señor y deleitándonos en el mundo. No se puede servir a los señores. Tenemos que tomar una decisión si es que estamos mutilados para el mundo o queremos hacerlo mutilados para el Señor. Porque hay quienes que esto quizás lo están tomando a la contraria. Mutilados al Señor para no servirle, no. Tenemos que estar mutilados para el enemigo, que nuestras manos ya no quieran tocar ese pecado. Porque eso va a ser duro. Cuando esos juicios que se aproximan a esta tierra, va a ser duro. Y por una cosa tan pequeña podemos quedarnos. Yo voy a contar un sueño que yo estaba soñando hace unos días atrás. Yo sé que todos nos enojamos, pero mientras el enojo quizás no entra a nuestro corazón, no es pecado, porque la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. Amén. Esa noche yo tuve un enojo y yo me sentí mal delante de la presencia de Dios, porque yo sentí que ese enojo algo había hecho en mi vida. Y yo le dije, Señor, perdóneme, pero yo me siento tan vacía por este simple enojo. ¿Qué es un enojo? Podemos pensar nosotros, esto no es nada. Y ahí mi mente recapacitó que ¿qué es un enojo? Cuanto más una mentira, cuanto más un robo, tantas cosas que Dios nos habla y no queremos obedecerle. Un enojo no iba a entrar al reino de los cielos, porque en el libro de Apocalipsis dice que no entrará cosa inmunda al reino de los cielos. Sí. Y yo tuve ese sueño, yo le dije, Señor, perdóneme, pero yo me humillé de verdad. No hubo palabra quizás deshonesta que saliera de mis labios, solo fue mi enojo en mis adentros. Y yo tuve un sueño. Este sueño yo veía que una lámpara salía desde arriba. Y esa lámpara me alumbraba y me alumbraba. Y dije yo, ya viene. Quizás es el fin y yo voy a quedarme. Por el enojo que yo había tenido en el sueño, yo sentí que era por el enojo que yo había tenido. Y yo en el sueño empecé a llorar y le dije, al único que veía era al siervo Oscar, y él levantaba las manos y estaba muy feliz, pero yo sabía en mis adentros que si Dios venía yo no me iba a ir porque yo me había enojado. Y yo corrí hacia adentro y dije yo, pero ¿qué tengo que hacer? Y una voz me dijo, pídele perdón. Pero si yo no le he dicho nada, dije yo, en el mismo sueño, hazlo. Y el siguiente día yo hice eso. Le pedí perdón a esta persona y yo ya me sentí en paz. Y ahí uno tiene que reconocer que un simple enojo nos lleva al infierno. Amén. Porque no me iba a ir yo con el Señor. Y luego cuando yo salí de adentro y vi a esa persona en el sueño, no era el Señor que venía. Había descendido una nieve en la casa donde nosotros vivimos, pero era nieve tan blanca. Aquella lámpara había traído aquella nieve. Es una advertencia para cada uno de nosotros, primeramente para mi vida, que no tenemos que tomar como un juego esta palabra, que no tenemos que tomar que ahora peco y ya mañana me reconcilio, no, porque eso fue como algo que me vino a mí, no fue que yo lo planeé. Y hay personas hoy en día que planean el pecado. Hay personas hoy en día que el Señor le está hablando por medio de sueños y ellos no atencionan esa palabra. Yo lloré en esa mañana y yo le dije, gracias Padre, porque por un enojo yo me iba a quedar. No somos santos, yo sé, pero la palabra de Dios dice, buscad la paz con todos. ¿Qué dice la palabra de Dios? No solamente dice con unos, no, con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Porque no solamente tenemos que humillarnos y hacernos ahí las ovejitas, no, tiene que ir todo el paquete completo. Porque ya solamente porque no me enoje y siga viviendo una vida desenfrenada al pecado, no voy a ir al cielo, no. El Señor nos pide todo, porque nuestro cuerpo tiene que morir completamente.
Sí, amén. Pero yo me sentí muy contenta y yo dije, ¿cómo un enojo? Y yo me sentía vacía, porque recordemos que dentro de nosotros hay el Espíritu Santo. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y cuando algo malo acontece, el Espíritu se entristece. No es el Espíritu de Dios que Dios ha depositado en nuestra vida, se empieza a entristecer, y es duro cuando ese Espíritu se entristece y sale de su cuerpo. Eso es terrible, y solamente por no obedecer la palabra de Dios. Yo sé, hermanos, que el caminar del Evangelio es tan duro, pero tenemos que aprender a negarnos, a decir no al pecado. Así como José, aquella mujer quería dormir con él. En el libro de Génesis 39 habla que dice que aquella mujer quería dormir con ese joven, la esposa de Potifar. ¿Y qué hizo después el enemigo? Mintió. Porque el enemigo, cuando usted le diga no, prepárese, porque algo le va a preparar. Cuando usted le diga no al enemigo, el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados. Y hay tantos ejemplos en esta palabra que Dios nos ha dejado para que, por eso dice que comamos de esta palabra, porque no nos dejemos llevar por fábula, no nos dejemos llevar por lo que diga el hermano. No, si en esta palabra está todo, hay que escudriñarla día tras día, porque aquí hay vida eterna. Sí, amén. Gloria a Dios, aleluya. Luego dice, manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ha de ser triste vivir quizás 20 años de cristiano. Cristianos, hoy hasta los católicos son cristianos. El problema es ser hijo de Dios. Amén. Ser hijo legítimo. Porque como hay una prédica que ha predicado el siervo Oscar, que bastardo nadie quiere ser. Si nadie quiere ser aún aquí en esta tierra ni bastardo, es una ofensa. Es una ofensa ser un bastardo. Mucho menos al reino de los cielos. ¿Quién va a querer ser un bastardo? Nadie. Pero si no queremos ser eso, tenemos que obedecer la voz del Padre, porque si Él nos ha llamado es para que le sirvamos, no es para que estemos dándole un evangelio a media, no es para que queramos dar la mitad, 50%, y la otra mitad se la doy al enemigo. No, Dios quiere todo o nada. ¿Y cómo es que alcanzamos eso? Pidiendo la misericordia, porque nadie puede ser valiente en su propia carne mientras la valentía no descienda de ese tercer cielo. Nadie puede ser valiente en su propia carne. Amén. Nadie puede decir, pero yo ya la tengo hecha, yo ya no. No, aquí dice ocasiones de caer. La tentación llega a la vida. La tentación llega a quienes no le llegan tentaciones. El problema es que se pare firme. El problema es que se pare y diga, esto no es de parte de Dios. Yo reprendo y ato, porque la sangre de Cristo tiene poder. Gloria. ¿A cuándo no nos ha pasado? Cuando el siervo Rolando contaba aquí lo del cigarro. Es cierto, cuando una persona ha tenido cosas que a ella le han gustado, a veces en la madrugada, aquello se siente palpable. Pero de parte de quien viene, es del enemigo. Ahí es donde aquella persona que tiene a Dios en su corazón se va a poner de rodillas y va a reprender y va a empezar a sentir esa unción de lo alto que lleva todo mal olor del enemigo fuera de nosotros. Sí, amén. Porque si Dios es luz, nosotros tenemos que ser luz. Sí, amén. ¿Y cuándo es que empezamos a hacer luz? Cuando los frutos de nosotros empiezan a alumbrar. Cuando los frutos ya no hay necesidad que diga, yo soy cristiano. No, los frutos hablan. El testimonio habla de usted mismo. Gloria a Dios, aleluyas. Al fuego que no puede ser apagado. Este fuego nunca será apagado porque es eternamente. Así es la gloria de Dios también, eternamente. Pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre el infierno y la gloria, sí. Pero también hay una gran diferencia entre el pecador y el hijo de Dios verdadero. Porque hoy en día todos son hijos de Dios, pero no. Eso no puede decirse. Y no es que solamente nosotros vayamos a irnos con Dios, no. Esta palabra es para mí. Es una advertencia que son las ocasiones de caer. ¿Por qué? Porque no estamos...
Si nuestros pies están todavía fundados en la arena, cualquier viento nos va a botar. Si nuestros pies están fundados sobre la arena, una mala mirada los va a sacar de este lugar. Pero si fundamos nuestros pies en esa roca inconmovible que es Cristo Jesús, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Él. Porque dice la palabra de Dios, ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Cristo. Cuando nosotros amamos a una persona de verdad, ni aunque nos pongan chambres, como decía el hermano Rolando anoche, ni aunque nos pongan en mal, ni aunque diga que aquella persona no sirve, usted la ama, usted va a luchar por esa persona. Porque el amor es verdadero. Alguien le venga a decir algo contra él y ya abandonarlo. Si nosotros amamos a nuestro Dios, tenemos que demostrársela primeramente a Él. Cuando estemos allá en nuestro aposento, pedirle la misericordia día tras día, que no vayamos a quedar a medio camino, que queremos alcanzar esa vida eterna que ha prometido para cada uno de nosotros. Porque esa vida eterna nos espera si hay obediencia a nuestra vida, si hay santidad. Y es la palabra más dura hoy en día. La santidad es la que ya pero ni se nombra en ningún lugar. Nadie quiere saber de santidad. A la santidad le llaman tantas palabras que le ponen. Legalismo, te has hecho anticuada. Eso era para las mujeres de antes. Me dijo una persona, ¿por qué no te pones entonces y te tapas la cara como las de allá de Medio Oriente? Si no quieren que nadie te vea. Cuando a la persona se le habla del pecado que hay que guardarse para Dios, ellas siempre buscan excusas. Y con excusas nadie puede entrar al reino de los cielos. Nuestra mirada tiene que estar en ese blanco y perfecto. No poner atención a lo que lo diga nadie, no. Poner la mirada hacia Él. Porque hay tantas personas que nos llaman de locos. Sí, somos locos. ¿Pero por qué? Porque queremos más de esa locura, así como decía Pablo. Porque el evangelio para algunos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y cuando estaban aquellos 120 reunidos, cuantos lo juzgaban al alrededor y decían, están ebrios, están llenos de mosto, pero ¿qué interesa que diga el mundo eso si nosotros sentimos ese poder de lo alto derramando la valla? ¡Oh, gloria, aleluya! Y cuando la presencia de Dios está en nosotros, no hay cosa que nos avergüence, ni hay demonio que se ponga enfrente, porque la gloria de Dios parte toda cadena, parte toda incredulidad y se lleva fuera de nosotros. Todo eso, cuando aún hay vergüenza en danzar, es que no ha nacido de nuevo. Cuando no le ha dado la libertad al Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo. Pero no vaya a decir como Nicodemo, no, es que tiene que nacer de nuevo, porque si Dios lo ha llamado, tiene que ser una nueva criatura. El viejo hombre ya tiene que haber muerto. Oh, gloria, aleluya. Porque yo recuerdo que a mí al principio me daba un poco de pena. Me van a ver mis amistades, Dios mío. Ay, Señor, le decía yo, hoy no quiero danzar. Pero cuando la presencia de Dios llega, el presidente puede estar en medio nuestro y el fuego de Dios se derrama y el pueblo empieza a danzar, porque esto no es carnal, esto solamente es espiritual. Oh, ramando la vallas. Oh, gloria, aleluya. ¿Y qué interesa que nos digan ruidosos? No interesa. Hay que darle honra y gloria a Dios, que nos llaman, por lo menos andamos ahí en pláticas que nos agraden a nosotros. Dice en el 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Pero ¿de qué gusano hablar aquí? Porque dice el gusano de ellos. Cuando la persona quizás desciende a ese lugar, recuerde que dicen que la mente se vuelve al doble. Los sentidos que esa persona tenía en vida se vuelven al doble cuando está en ese lugar de tormento. Y dice el gusano de ellos. Es porque quizás así le llaman en la mente, pero también habla del gusano que hay en el infierno que nunca muere. Dicen que ese lugar es tan terrible
Las personas que han recibido visiones con ese lugar son grandes. Y sí existe. Hay muchos que no quieren creer en Dios, pero hay muchos que creen en el infierno. En Dios no creen, pero ¿quién formó el infierno? ¿Y quién formó? Si es que todo fue formado por Él. Él sabía, pero dice, pero ¿cómo puede ser tan injusto? No, porque la ira de Dios viene para aquellos desobedientes. Eso tiene que cumplirse porque la palabra de Dios lo dice. No es que Él sea un Dios injusto, pero como dice en el libro de Hebreos 10:31, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Queda a entender aquí que llegó un momento que Dios se va a cansar de aquel hombre impío y de aquel pecador que no ha querido arreglar su vida delante de Él. Porque ahí es donde viene la ira, donde aquella persona come y come palabra y por un oído le entra y por el otro le sale. Tenemos que ser entendidos, hermano. Si en esta tarde Dios nos está hablando, hay que pedirle que es mejor estar para el mundo como que no tengamos manos, como que estamos muertos para ellos. Que nos llamen momias, como quieran llamarnos. Había una persona que decía, ¿cómo yo puedo andar como un zombie? Como ustedes, me siento como zombie. Pero hoy esa persona, Dios la ha tocado y está sirviendo en el caminar del Señor. Porque no es cuando nosotros queremos, sino es cuando Dios nos saca. Ni aunque hayamos dicho, pero yo ¿cómo puedo ser un protestante? ¿Cómo puedo? No, nunca. Pero es que cuando Dios llama, Dios llama. Y no hay hombre, ni el hombre aún más fuerte de esta tierra puede resistirse al llamado de Él. No hay hombre fuerte. No hay hombre fuerte ante la presencia de Dios. ¿Cuántos hombres no he mirado yo llorar? Lloran ante la presencia de Dios. Y el dicho del mundo es que los hombres no deben llorar. Pero ante la presencia de Dios, toda cadena se rompe. Todo el machismo se va fuera. Porque somos uno solo. Tenemos que estar unánimes. Porque en un solo Dios hemos creído todos. Gloria a Dios. Hay tantos hombres que no le dan la libertad al Espíritu Santo. Yo he escuchado. Porque les da pena y no quieren llorar. Es que ahí no estamos llorando porque lo vean, sino que es la presencia de Dios que nos quebranta y empieza quizás a moldear aquellas áreas que nosotros nadie las sabe, solamente Él. Y ahí es donde Él empieza a fluir en nuestra vida y quebranta es cuando las lágrimas salen en cada uno de nosotros. Sí, amén. Porque a veces no sabemos ni por qué lloramos. Si lloramos de alegría, de dolor o de gozo, pero lo que se siente es algo que uno desearía que todos lo sintiéramos. Amén. Yo sé que todos los que han tenido estas experiencias son tan maravillosas. Sí, amén. Gloria a Dios, aleluya. Cosa que una persona carnal no puede entenderla. Por misericordia hay que darle gracias a ese Padre que ha tenido la bondad y la misericordia de hacernos experimentar esa misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y luego dice en el libro de Gálatas 6:17, dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Y cuáles son las marcas del Señor Jesús? ¿Cuáles son las marcas que hay en nosotros del Señor Jesús? ¿Cuáles eran las marcas que traíamos del enemigo? Esa palabra me llamaba la atención, que quizás para aquí nadie valora eso, pero esas cicatrices en el reino de los cielos va a ser un honor tener esas marcas de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Va a ser un honor cuando entremos allá y quizás nosotros no podemos ver esas marcas, pero Él sí las sabe. Él sabe de dónde nos ha sacado, Él sabe quién era ustedes, Él sabe quién era yo. ¿Y cuáles son las marcas? ¿Cuáles son las marcas de nuestro Señor Jesucristo que llevamos nosotros? ¿O acaso no tenemos ninguna quizás en nuestra vida? Hay que preocuparnos que esas marcas estén bien puestas en nuestra vida, para cuando entremos allá seamos reconocidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, ramando la valla, no son esas marcas que se pone allá el hombre impío que empieza a tatuarse para el enemigo. No hay necesidad que el hombre de allá afuera se empiece a manchar. Si las marcas del enemigo
han hecho y deshecho con ellos. Pero ellos, para aún darse a conocer quiénes son, empiezan a hacer eso, inducidos por el enemigo. Pero nosotros no tenemos que dejarnos inducir por nadie, sino solamente escuchar la voz de Dios. Y que día tras día esas marcas estén en nuestra vida. Que si quizás aún no hay que ponernos, y quizás que esas marcas salgan en verdad en nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice en el 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, corta, lo mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies a ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Esto es casi semejante, igual que la mano. ¿Para qué usamos nuestros pies? A veces para ir a lugares que no nos conviene, para ir a lugares que son desagradables ante la presencia de Dios. Si es que, hermano, el mundo no es malo, lo que hay en el mundo es lo malo, porque Dios hizo un mundo tan maravilloso. Pero desde el principio sabemos que el enemigo acechó al hombre. Desde el principio en el Edén el pecado empezó a fluir. El pecado empezó a fluir, y luego ahí nos habla en el libro cuando Dios le dijo, gloria a Dios, aleluya. Cuando Dios le dijo a Noé que preparara el arca, era porque ya estaba el pecado tan fuerte. Sabemos que el enemigo siempre ha acusado desde el principio de la palabra de Dios. Desde el principio el enemigo empezó, pero ahora ya ha hecho estragos en esta humanidad. Hasta el mundo quizá ya ha empezado a destruirlo el hombre. Porque a causa del pecado, hoy ya no se ve allá afuera aquello de quizás de hace miles de años, que aquella paz, no, hoy es padre contra madre, hijo contra hijo, todo, un solo desorden. El pecado ha incrementado en el hombre. Ya hoy que un hijo mate a su papá, eso es como nada. El otro día estaba saliendo ahí por la noticia, ahí cerca de Pico Rivera. Ahí había asesinado un joven de 17 años a su propio padre, a cuchilladas. Esas personas ya, las palabras se están cumpliendo. Hay que darnos prisa por arreglar nuestra vida si aún no está arreglada. Si aún estos miembros los estamos usando para otras cosas, no. Hay que usarnos, así como ayer esa obra que hicimos. ¿Qué obra de esa quiere el Señor para cada uno de nosotros? Y no solamente eso, con nuestros familiares, con todas las personas. ¿Por qué? Porque eso será demandado en nuestra vida si no lo hacemos. No podemos aquí acomodarnos y decir, yo ya tengo mi salvación. No, Dios nos ha llamado a predicar su palabra, a predicar y hablar aquella vida que en verdad necesita una palabra de aliento, porque no somos nosotros las que la damos, sino que es el Espíritu Santo que pone las palabras adecuadas para hablarle a aquella vida. Hay tantas vidas destrozadas allá afuera, aún en nuestra propia familia. Hay personas quizás destruidas por el enemigo. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Será que nuestros miembros están aún anhelando el pecado? Tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros si nuestros miembros estamos usándolos solamente para darle la honra y gloria a Dios, o estamos glorificando también al enemigo. Porque es una pregunta muy fuerte. Si Dios viniera en esta noche, yo sé que todos vamos a levantar la mano, pero solo Dios y usted y yo lo sabe si en verdad vamos a entrar al reino de los cielos. Sí, amén. Él es el único que sabe que ese nombre está escrito en el libro de la vida. Porque como dice en Apocalipsis 21:27, ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos, solamente aquel que esté escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Y quiénes van a hacer eso? Yo quiero ser una de esas. Yo sé que usted quiere ser uno de esos, porque si no, no estaríamos en esta tarde en este lugar. Pero día tras día, que Dios arregle nuestra vida. Que si hay áreas quizás que nosotros nos da pena, quizás le pedimos misericordia a Dios, Señor, que nos salga revelado, que nos salga revelada. Hay que arreglar nuestra vida con Él.
Porque no es el que dirán, no, va a ser duro en aquel día. Nos vamos a ver los rostros de todos aquellos que dijeron ser cristianos y no vayan con el Señor. Va a ser duro ese día, y solamente por desobedecer la palabra de Dios, que es un paquete bien grande. Pero así es el paquete de grande que nos espera para todos aquellos que venzan. Porque Dios no nos ha llamado a que nos quedemos, no. Si Él es más que vencedor, su pueblo tiene que ser más que vencedor, porque Él es el que va al frente de cada uno de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Luego dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. ¿Qué es lo que están viendo nuestros ojos? Televisión. ¿Qué es lo que están viendo nuestros ojos? Pues hoy ya no hay televisión, pero hay tantos que se deleitan su vida. Empiezan viendo una cosa cristiana en el YouTube, pero luego ya terminan, como dice en el libro, de que los Gálatas empezaron por el Espíritu al principio, pero terminaron por la carne. La tentación es grande y este objeto ha perdido a grandes hombres de Dios. Amén. A grandes hombres de Dios, que paralíticos han sido levantados, que aún quizás huracanes se han detenido por el poder que Dios había depositado en ellos. Pero la ciencia y la tecnología corrompe los hombres y las mujeres. La mente, cuando la mente no está bien activa en Cristo, se activa en el enemigo, se activa en otras cosas. Empezamos a ver prédicas y terminamos allá viendo cosas que no nos convienen. Eso es pecado delante de la presencia de Dios. Porque dice en el libro de Salmo: no pondré cosa injusta delante de mí. Hasta aquí ha llegado este mensaje. Mire, mi hermano Víctor, lo que yo voy a mostrar que el Espíritu Santo me mostró que usted hacía. Voltéame a ver, hermano Víctor. Mire, usted le hizo así, mire, hermano, así. Y cuando yo mire, usted le hizo así: Señor, ¿qué es lo que me quiere decir a través de su siervo? ¿Qué es lo que me quiere decir? Lo que te quiero decir, me dijo, que así le llegará el llamado al diaconado a través de la sierva. Lo cual él se preguntará: ¿por qué si yo en estos momentos no estoy preparado? ¿Qué quiere decir el Señor? Que no vaya a pensar en su pensamiento que es la sierva, sino que esa bendición se la tengo yo, dice el Señor. Esa bendición del diaconado se la tengo yo, dice el Señor, y se la voy a dar cuando usted no lo espera, porque yo no veo al hombre, sino yo veo su corazón y su valentía y su fuerza y su fidelidad. Así dice el Señor. Bendito Dios. Ustedes han venido a recibir esas bendiciones acá para que ustedes se den cuenta, dice el Señor, que el Dios que yo soy de todo lugar. Y que yo hablo y tengo preparado lo que ustedes no esperan para ustedes. Eso tengo yo para ustedes. Es un diaconado, pero con unción del Espíritu Santo, por tu fidelidad a mí. Porque yo no se conviertan en llama de fuego. No me hace el tiempo ni lo que está pasando, porque en un momento yo transformo, dice el Señor. Reciba la bendición. No será mi sierva, de repente te lo dirá, pero seré yo que le diré. Así dice el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana.
Dios quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi